Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy os voy a hablar de una máquina que es capaz de convertir los residuos plásticos, tales como las bolsas, ni más ni menos que en combustible. No tiene desperdicio. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues lo que os voy a contar esta noche es un invento y me parece que es de los que cambia el mundo. Al menos yo creo que va a tener bastante repercusión a nivel mundial. O mucho tendría que ocurrir para que así no fuera. En principio, las bolsas de plástico. Gran problema a nivel contaminante. Datos de la ONU. Nos está diciendo la ONU que al cabo del año venimos a consumir alrededor de 5.000 millones de bolsas a nivel mundial, de los cuales el 70% acaba desperdigado por ahí, por esos montes y por esos mares. Y estamos contaminando con esas bolsas, pero no solamente por lo que supone en sí una bolsa donde no tiene que estar, sino que luego por la exposición al medio ambiente, a los ultravioleta del sol, digamos que entonces ya se empieza a degenerar. Y cuando degenera, pues contamina porque empieza a liberar sustancias. A esto hay que añadir también la propia serigrafía que suele acompañar a las bolsas, y esto también degenera en unos componentes metálicos que al final todo esto, pues digamos, contamina y bastante. ¿Qué ocurriría si tuviéramos un invento en casa, simplemente en casa, donde metiéramos esas bolsas y nos las convirtiera en combustible, ni más ni menos que en combustible? Pues en esto consiste el invento de Akinori Ito, inventor japonés, que ha diseñado un electrodoméstico casero a nivel de tenerlo en casa y que abulta más o menos como una licuadora y que serviría para esto mismo, para meter ahí tus bolsas y convertirlas en combustible. A mí me parece bastante interesante, bastante útil, bastante ecológico y bastante avanzado para los tiempos que corren. Pero vamos a ver en qué consiste esto. En principio, ¿en qué se basa el invento de Akinori Ito? Pues se basa en un electrodoméstico y este a su vez utiliza la pirólisis de alta eficacia. Y nada más, solamente con esto tenemos bolsas en combustible. No solamente bolsas, sino que también nos dice que funciona con otros residuos plásticos tales como poliestireno, polietileno. Con el PET no funciona, pero sin embargo suficiente. O sea, solamente con lo que puede hacer con las bolsas ya es más que suficiente. Vamos a ver en qué consiste, cómo funciona el invento, y funciona de la siguiente forma. Tenemos un cacharro doméstico que ocupa más o menos como un robot de cocina, como una licuadora, poco más, algo así. Vale, pues levantamos la tapa, metemos las bolsas, cerramos y calentamos. Vale, ahí ya hemos calentado, pero todavía no ha ocurrido la pirólisis de alta eficiencia de la que estamos hablando, sino que una vez que ha calentado, entonces pasa a un horno de pirólisis donde se pone a 427 grados. Y ahí, en ese momento y al someterlo a esa temperatura, ya tenemos un plástico líquido. Ese plástico líquido pasa a estado gaseoso y ese gas lo atrapamos, lo enfriamos y lo condensamos. Bueno, no lo enfriamos, lo hace la máquina, pero bueno, en ese sentido, ¿no? En ese orden. Plástico líquido, gas, atrapamos el gas, enfriamos, licuamos y ya tenemos lo que vendría siendo un combustible, un aceite, que viene a ser ese combustible final y que según el inventor nos está diciendo que es equivalente o que al final resulta en una gasolina, en un gasoil o en un queroseno, o en combustibles pesados. O sea que así es el milagro. Estoy seguro de que llegados a este punto estás haciendo cálculos. Esa maquinita hay que enchufarla. Y esa maquinita de pirólisis de alta eficacia está utilizando 427 grados centígrados. Eso consume. Entonces al final nos va a costar más enchufar esa máquina que el precio del combustible que nos va a dar. ¿A cuánto nos sale al final ese combustible? Ese litro de combustible. ¿Cuántas bolsas hacen falta para un litro de combustible? Y la paridad precio final con el precio de un litro de gasolina. Eso es lo que nos interesa y estoy seguro de que habías pensado en ello. ¿Cuánto nos cuesta ese litro de combustible? La conversión es muy redonda en este caso, porque tomamos 1 kilo de bolsas, 1 kilo de bolsas de plástico, las metemos en la máquina y nos convierte
1 litro de aceite final, de aceite de combustible. 1 kilo, 1 litro, como digo, números redondos. ¿Y cuál es el consumo? Pues 1 kilovatio hora, también números redondos. Con lo cual, solamente hay que tomar el precio del kilovatio hora, que en este momento, depende del día, depende de la hora, pero vamos, que en 18 céntimos, 20 céntimos, por ahí puede andar, ¿no? Alrededor de 20 céntimos el kilovatio hora. Pues eso es lo que nos costará convertir 1 kilo de bolsas en 1 litro de combustible. 18, 20, 22 céntimos dependiendo del momento. Llegados a este punto, ¿interesante o no es interesante? Habrá que contrastarlo con el precio de la gasolina. ¿Cuánto vale 1 litro de gasolina? Pues euro largo, ¿verdad? Euro y medio aproximadamente. Así que si con este sistema tenemos que nos libramos de esos residuos plásticos, de esas bolsas de plástico, que por 1 kilo de bolsas vamos a tener 1 kilo de combustible que nos va a salir por 20 céntimos de media, yo creo que el invento de Akinori Itu es un gran invento, digno del aplauso, al menos mío en este caso. Bueno, pues no sé qué te ha parecido, como de costumbre. Por cierto, el sábado tenemos esa entrevista, hasta ahora todo bien, si todo va como hasta ahora, el sábado tendremos esa entrevista con Antonio Romero que nos hablará sobre su generador. Y luego, el domingo, tendremos también ese directo donde, según he visto en comentarios, pues al final tendremos que hablar sobre ese escenario de realidad virtual donde nos quiere sumergir Mark Zuckerberg. Pues nada más, como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.